Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Felipe, ¿cómo empezó tu aventura en la literatura? ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haya hecho digamos, haya simbrado en tu ser esta curiosidad y haya despertado, digamos, estos otros mundos? ¿Cuál fue esa primera lectura? Mira, tengo claro que hubo un momento de crisis, digamos, en mi vida. Yo acababa de terminar el colegio en Popayán, donde estudié, y me encontraba en una situación un poco incierta porque no tenía, digamos, ingreso a la universidad en ese momento. No había pensado considerar trabajar porque quería estudiar. Y digamos, tengo como un periodo sabático de un año en el que tengo que tomar como decisiones y muy pronto termino como aburriéndome de las cosas que estaba haciendo por entonces. En particular, pues como los diálogos con mis amigos, siempre era como las mismas cosas. Y un día recibo un regalo muy inusual en mi madre, una mujer que solo cursó quinto de primaria porque en mi familia materna, digamos, el machismo hizo que solo los hombres, los hermanos hombres de mi madre estudiaran y las mujeres no lo hicieran. Mi madre tuvo que ayudar con la crianza de sus otros hermanos y por esa razón, digamos, abandonó muy pronto la escuela y solo hizo quinto de primaria. Entonces ella una tarde de un verano me llevó un libro y era extraño en ella porque no, digamos, no era su ámbito. Entonces me lo deja y me dice, mire Felipe, un poco para que se distraiga. Yo no tenía un hábito lector, soy sincero con eso. Y en una de esas tardes empiezo a hojear el libro y empiezo a leer. Y no me doy cuenta del paso del tiempo y sigo leyendo. Y como en el Quijote se lee de claro en claro y de turbio en turbio, encuentro que he terminado de leer el libro y lo he vuelto a empezar y he vuelto de nuevo a empezarlo a leer. Leí, y esto no es literatura, es realidad, leí 17 veces seguidas el libro. Nunca me había pasado y nunca me ha vuelto a ocurrir ese hecho inóptico, casi de hechizo, que me generó la lectura de Cien años de soledad. Y gracias a esa lectura entiendo que tomo decisiones y decido inscribirme al programa de literatura en la Universidad del Cauca, que es la provincia donde Popayán es la capital, y empiezo a hacer cursos. Motivado por la lectura de la literatura, pero no tanto por los estudios lingüísticos, que era como la parte que no me sonaba mucho, ni tampoco, digamos, el componente de teoría literaria, que era como una suerte de matemáticas o de números dentro de la formación. Ese es el comienzo. Y el segundo momento que es decisivo es que tengo un maestro de quien yo no sabía nada y luego descubro que era, y es aún porque vive, uno de los más importantes poetas vivos de Colombia, que se llama Giovanni Queset. Él fue profesor mío en la universidad. Era muy modesto, nunca hablaba de sí mismo, nunca nos dijo que escribía ni que era un hombre con reconocimiento literario, sino que nos contagió, hablo de mí y de otros compañeros, la pasión por los libros, la pasión por leer. Y creo que eso es realmente la literatura, ¿no? Una pasión. Muy bien, has mencionado un par de autores locales, pero y después la aventura de la lectura, de la escritura, porque pues se sabe que no se puede ser escritor sin ser un buen lector, ¿verdad? ¿Qué otros autores que son colombianos tú abrazas, digamos, en su trabajo literario y que puedes también compartir con quienes nos escuchan ahora en radio? Claro, mira, esto fue un poco, digamos, el camino que toma uno cuando emprende una carrera universitaria, pues está dado por el pensum. Yo tomé y matriculé todas las asignaturas de mi carrera, que partían, digamos, por un desarrollo de la literatura universal clásicas y terminaba como en lo contemporáneo. Pero paralelo a esa formación académica, pues yo hacía mis lecturas tratando de descubrir autores, guiado de una manera muy importante, pero no autoritaria ni determinante por Queset. Y recuerdo bien que me doy a la tarea como de conocer la tradición poética colombiana, sobre todo la del presente.
de la generación del mismo QECEP, que se conoce como la generación desencantada o la generación de golpe de dados, que es el nombre de una revista que aglutinaba gran parte de estos autores. Me refiero a poetas como María Mercedes Carranza, como Darío Jaramillo Agudelo, como Juan Manuel Roca, con un autor que para mí es imprescindible como José Manuel Arango, el mismo QECEP, por supuesto, como Juan Gustavo Cobo Borda, como José Luis Díaz Granados, como Jaime García Mafla. Esos fueron los autores que yo empecé a leer, digamos, en un sentido de interés y de curiosidad por saber qué estaba pasando con la literatura, con la poesía de mi país. Un poco agotado, sin decir que lo haya sido exhaustivo, me interesa la poesía latinoamericana, poetas mexicanos, poetas cubanos, poetas argentinos, poetas ecuatorianos, poetas españoles. ¿Qué tal si hacemos una pequeña lista de estas referencias? Pues mira, un poco para comentar el caso de Ecuador, yo comentaba ayer en la charla que tuvimos que me interesa mucho y me asombra mucho digamos, el estado de cosas que tuvo la literatura, la poesía ecuatoriana a comienzos de siglo. Me parece importante la vanguardia en Ecuador con Hugo Mayo, por ejemplo, con Gagotena, y luego, porque pues esto no se puede hacer de una manera cronológica ni ordenada, sino que uno va y viene, como unas lecturas accidentadas de algún modo en el tiempo. Descubro a Medardo Ángel Silva. Paralelo también a eso ya había conocido lo de Jorge Enrique Adum, y es una sorpresa cuando vivo acá, para mí muy grata encontrarme con la obra de Efraín Jara Hidrobo, por ejemplo, que me parece un poeta importante, maestro que aún vive y de quien pues he leído el grueso de su obra que se recoge en el libro de las evidencias, El mundo de las evidencias. Y contemporáneos, ¿no? Digamos, gente más cercana como Edwin Madrid, por ejemplo, poetas de mi generación como César Eduardo Carrión, como Ernesto Carrión, Juan José Rodinás, como Andrés Villalba, como Santiago Vizcaíno, bueno, y otros muchos que se me escapan, ¿no? Que no es exhaustiva mi memoria para recordarlos. Y mantengo ese vínculo, ¿no? En mi biblioteca siempre hay un lugar, digamos, para la literatura de Ecuador que quiero mucho, que frecuento, que leo. Y he tenido también pues, la fortuna generosa de haber sido publicado en 2 ocasiones. El libro Piedra Vacía, que se publicó por primera vez acá en Ecuador en el 2001, en la colección de la línea imaginaria. Y también con Javier Oquendo Troncoso, que dirige una colección muy bella que se llama Las Dos Alas, donde comparto un libro con Corina Dávalos. Pero tus lazos con Ecuador también tienen que ver con una visita académica. Aquí estuviste haciendo tus estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Cuéntanos un poquito. Pues mira, fue maravilloso y un poco en el buen sentido que me estremeció, porque yo venía de una formación muy tradicional, muy clásica, muy canónica, muy eurocentrada, muy estetizante también del hecho literario per se mismo, que no tenía, digamos, unos vínculos con contextos políticos o sociales. La variable del poder en la literatura para mí no era un determinante significativo, y me encuentro con un modo, y sobre todo en la década del 2000, que es donde los estudios culturales tienen su mayor fuerza y expresión y desarrollo, y la escuela latinoamericana que lidera, creo aún, la Universidad Andina. Entonces fue un contraste bastante provechoso, porque pues mis referencias se abren, no solamente en términos teóricos, sino también la relación que tiene la literatura con el mundo y con las realidades sociales. Me parecía que yo no la tenía en cuenta. Me ayuda mucho y encuentro ahí maestros importantes, que ahora recuerdo a Alejandro Moreano, por ejemplo, un hombre muy erudito, una enciclopedia, y fue un bello ejemplo. Personas que me ayudaron mucho, sobre todo en desarrollar una línea de trabajo académico investigativo que es el que desarrollo en la universidad donde trabajo, que son los estudios urbanos con Alicia Ortega. La mirada de valoración que aprendí a tener sobre el modernismo con Fernando Balseca,
Y un curso que recuerdo con mucho agrado también fue uno que impartió Raúl Vallejo, que es un excelente escritor y muy buen profesor sobre novelas de dictadores. Habría que sumarle otros santos, pero bueno, insisto, no quiero agotar la exhaustividad de la memoria, pero fue de los momentos de formación académica más significativos, sin duda alguna, la de la Universidad Andina fue la más importante. Luego hice otra maestría en España y terminé un doctorado hace unos años también, pero creo que lo más significativo fue la experiencia acá. Ahora, parte de tu obra también muestra que las rutas, la manera de conectar tu obra, no está precisamente de la ciudad donde resides, que es en Popayán, que se ubica al sur de Colombia, sino que tiene una capacidad de conectarse con otras ciudades en el mundo. Si tú puedes hacer una propia, digamos, crítica de cómo vives tú conectado con estas otras ciudades en el mundo, ¿qué encuentras allí en esta forma de trabajar, de pensar, de colaborar con otros artistas? Pues mira, digamos, esas miradas que uno puede tener y esas relaciones que uno cultiva con otras personas, bien sea a través de viajes, de experiencias, de visitas, del mundo de la tecnología que nos ha ayudado mucho a establecer relaciones prácticamente cotidianas con personas aquí y allá. Pues en mi caso lo he vivido de una manera un poco, digamos, con cierta fascinación. ¿Qué quiero decir con ello? Es esa experiencia de lo que te atrae, pero también lo que te repela o te rechaza. Mm, Puedo tener una mirada más o menos amplia de lo que se escribe en algunos países y algunas ciudades, y uno trata de ubicar lo que uno quiere decir dentro de ese contexto. Y un poco la conclusión inicial a la que uno puede llegar es la gran diversidad de registros, la gran diversidad de voces, de estilos, de tendencias, y que haría muy difícil el ejercicio de poder como pensar que hay una sola vertiente o que habrían dos o que hay una corriente, como hace unas décadas se hablaba de la poesía de la experiencia y por otro lado la poesía neobarroca y las pugnas que esas dos corrientes puedan tener. Creo que eso ya está bastante diluido porque hay múltiples contactos, contagios, mezclas, hibridez, podríamos llamarlo de esa manera, que no permiten reconocer una identidad totalmente definida, esencialista o pura, ¿no? Y menos en la literatura. Y creo que es una riqueza y es algo que a mí me entusiasma encontrar, digamos, propuestas muy tradicionales con cosas muy nuevas, digamos, o muy novedosas, ¿no? Háblanos del título de tu último trabajo, entiendo. Es Diario Sucio. Hablabas de justamente la experiencia del viaje, de cómo no existen cosas puras y no influencias. ¿Por qué elegiste el título Diario Sucio para esta travesía, más bien representar la travesía en México? Mira, ese es un libro muy personal. Bueno, todos lo son, por supuesto, pero el tema, a eso me refiero, el tema es personal. Es una experiencia de viaje que tuve con mi hija mayor cuando ella tenía 8 años. Hace un par de años que pudimos viajar a México con una beca del gobierno mexicano y con apoyo del gobierno colombiano. Hicimos un recorrido durante 3 meses por una ciudad. Es un recorrido aleatorio, nunca hubo un plan propiamente ni una planificación del viaje. Fue un poco temerario y gracias a Dios tuvimos con mucha suerte que nunca ocurrió nada que lamentar, y por lo contrario, siempre cada ciudad que visitábamos era un asombro nuevo. El título pareciera un poco como inexacto porque no se encuentra nada desagradable en él, sino más bien la idea de lo sucio era como una idea de libertad, de aquello que tú no cuidas, pero que al no cuidarlo, digamos, el azar hace que se pueda establecer. Entonces este libro es una mezcla, es un libro muy diverso, porque recoge textos de mucha índole, de mucha naturaleza. Es un libro, digamos, un libro anormal o sin género, que yo le puse Diario Sucio, un viaje por México, porque era la experiencia del recorrido, donde se recogen notas, correos electrónicos, poemas, apuntes, pequeñas notas de prensa que yo hacía y que mandaba para un periódico en el que colaboraba en Popayán.
testimonios, voces de la gente, lo que pasaba entre mi hija y yo, el asombro de la ciudad y también ciertas desavenencias que teníamos en la cotidianidad del viaje. Entonces es un libro que yo quiero mucho, salió publicado hace unos años en Costa Rica con la editorial Germinal y está haciendo turno aún en una editorial mexicana que espero en algún momento pueda concretarse esa publicación. Ese libro, digamos, mi amigo el editor en Costa Rica lo ubica en una colección de poesía, pero no es plenamente poesía, son textos, digamos, libres, y en ese sentido de lo sucio era la idea de la libertad que podría otorgar, viajar sin pensar un poco hacia dónde se va, ¿no? ¿Cuál es la imagen más potente que encontraste en ese viaje? Que si ahora seguramente los está recordando alguno de estos tramos, pero que puedas compartir con nuestros escuchas. Pues mira, la idea del viaje creo que para todos se nos ha revelado en algún momento, ¿no? No es el recorrido físico de la distancia de un lugar, sino la experiencia de vida que tú tienes allí. Y hay un poema pues emblemático que habla de ello, que se llama Ítaca, de Constantino Cavafis, donde nos dice Cavafis que como viajeros tenemos que desear que el camino sea largo, no que sea corto, sino que sea largo, porque habrá muchas experiencias, muchas cosas que sortear. Y al final del viaje, cuando se llega, si es que se llega, pues uno descubre que Ítaca es el viaje, ¿no? Me pasó eso. El viaje tiene un significado muy personal y es muy entrañable porque fue el descubrir mi relación como padre, con mi hija, con quien yo no vivía ni vivo, ella vive con su madre. Y esa oportunidad de convivir y para ella que estaba tan pequeña, pues conocer más de un país extranjero que el propio, de hecho aún conoce más México que la misma Colombia, fue algo muy importante. Entonces la experiencia de la comida, por ejemplo, que es fascinante, y ella tuvo un curioso proceso digamos, como de no apertura, nunca probó algo que pudiera comerse en la calle, y menos con las manos. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, hacen que la escritura o la literatura, digamos, no tenga una función estetizante o trascendente. Nunca tuve una pretensión literaria con el libro, no era conocer a mi hija y dejarme conocer por ella. Y el viaje fue el que nos juntó, de tal suerte que hoy, ella ya tiene 17 años, lo que más conversamos y de lo que más recordamos juntos es de lo que pasó en México. Porque durante mucho tiempo, cuando regresamos a casa, nunca habíamos hablado del asunto, ¿no? Yo no sabía qué tanta huella había dejado esa experiencia y luego pude constatar que efectivamente lo que aprendimos ambos del viaje uno del otro, inclusive el conocimiento académico que ella no pudo recibir porque tuvo que ausentarse 3 meses del colegio, ha hecho mucho más beneficio que todas las horas de clase que dejó de asistir, ¿no? Está presente, por ejemplo, en tu escritura lo que nos acabas de comentar, el viaje, el amor, la relación, el afecto con tu hija, también esta capacidad de desprendimiento, creo, de algunas otras cosas, pero en tus otros poemarios, por ejemplo, ahora estoy revisando nuevamente los títulos de Mirar al aire, Honduras, De paso, Horizonte de perros, para preguntarte lo siguiente, también el pastor nocturno. ¿Con qué otras experiencias escribes? ¿Qué otras experiencias importantes, personales o que has vivido, experimentado a través de otros, han marcado tu trabajo literario? Mira, un poco quería comentarte para responder a la inquietud. Yo tengo una pretensión y sobre lo que he volcado, digamos, todo el esfuerzo que he podido hacer, y es que la escritura sea una forma de mirar. Entonces, me interesa hacer una poesía que sea no digo una poesía visual porque se malentiende el concepto, sino mejor hacer de la imagen un instrumento para que el lenguaje del poema pueda comunicar. Entonces no me interesa, porque no lo sé hacer, es básicamente ese mi límite, no me interesa la poesía descriptiva, no digo que no me guste la poesía narrativa, sino la poesía que te muestra diciéndote... Sí, seguimos. Tranquila. La poesía que te muestra enseñándote las cosas pensando que el lector no es capaz de descubrirlas. Entonces los títulos que tú leías los vincula un elemento en común y es la contemplación, la mirada sobre el mundo. Y en esa medida también me interesan las cosas que pueden ser no
no comunes, sino cotidianas para la gente. Entonces, por ejemplo, el mundo mineral me interesa mucho, ¿no? Tengo una obsesión con la piedra, como una suerte de imagen del lenguaje. Me interesa mucho el reconocimiento con el mundo de la naturaleza, eh, la naturaleza y sus elementos, sus especies, los animales. Aclaro que no dentro de una tendencia ecologista o ambientalista, de protección o de culpa frente a lo que hemos hecho con nuestro planeta, sino como de revelación del mundo, ¿no? Entonces me maravilla ver que un árbol, el viento lo acaricie, que pareciera que nos dijera algo que no podemos escuchar, pero que tenemos que intentar ver, o que esa imagen de cuando se mueven las hojas nos están mostrando algo, y que quizá nuestra limitada percepción del mundo no permite encontrar que es ese algo, y puede ser un momento de la luz que para uno es significativo. En fin, esa es como la intención. Entonces, viajar, volviendo un poco al tema anterior, es vital para quien pretende hacer de la mirada un ejercicio comunicativo y hacer del poema un instrumento que pueda revelar al otro una forma de ver. Pero insisto, no quiero ser yo quien lo muestre, sino que la experiencia del lector pueda hacer que mire o reconozca algo que antes no había visto. Bien, pues estamos yendo ya hacia el final de nuestra entrevista para pedirle no solamente a Felipe que comparta con nosotros la lectura de parte de su obra, vamos a escuchar a Poeta de viva voz, sino que también, si pudiéramos poner un poco en aprietos y debiera tomar un par de libros para hacer ese viaje, ¿qué libros llevarías en tu bolsa? Mira, bueno, esa es una pregunta tan difícil de responder que siempre que se la hagan a uno tendrá una respuesta distinta. Me gusta, quedé enamorado como muchos de un libro que ha tenido un éxito y del que yo no tenía noticias, sino que me llegó por azar, un libro de Alexander Barico que se llama Seda, una historia de amor muy hermosa, contada como se contaban los cuentos hace muchos años. Me interesa una novela de un amigo colombiano que va a estar presente, invitado a la feria que se la puse, que se llama Juan Cárdenas, una novela que me parece una pequeña obra maestra que se llama Zumbido. Y en esa línea de Zumbido me interesa mucho, por ejemplo, recomendar, si no la han leído, la novela de Alejandro Zambra, la primera novela que publicó, que se llama Bonsai, que también es otra historia de amor excelentemente contada. Historias sencillas que te muestran una relación del mundo donde las cosas tienen estas tensiones de que hay desencuentros, hay hallazgos, y la vida pende de esas pequeñas cosas, ¿no? Y esos nudos que se atan a veces son lo que nos hace recobrar sentido o perderlo. En poesía, pues tengo muchos intereses. Creo que mi mayor interés como lector está allí. Me interesa mucho, por ejemplo, descubrir a un autor que hoy es un clásico vivo, que es Raúl Zurita. Tengo mucho interés por la poesía escrita por mujeres. Las leo con mucha avidez, con mucha curiosidad. Por dar nombres, ¿no? Lo que escribe Blanca Varela, lo de Marosa de Giorgio. En Colombia hay una poeta que mencioné hace un rato, que es María Mercedes Carranza, o Piedad Bonet, que acabo de leer su más reciente libro, que se llama Los Habitados. Muy bello libro, escrito con lo que queda después de que todo se ha acabado, ¿no? Todo sentido de vida ha podido concluir. Un libro muy valiente. Esos nombres por ahora. Muchísimas gracias, Felipe. Y ahora sí le vamos a pedir que nos lea un texto que él escoja para todos ustedes. No se olviden que vamos a estar en la Feria del Libro del 29 de mayo al 2 de junio. Y bueno, cuando estés listo, Felipe, muy bien. Este poema se llama Las Gallinas y está dedicado a la memoria de mi abuelo, quien cuidaba una granja en el pueblo donde yo nací, en Bolívar. Dice el poema: estas aves lerdas crecieron conmigo en el patio y sin embargo no han merecido antes un pensamiento mío.
Solo hasta ahora que las recuerdo acompañando el silencio quedo de aquellas tardes largas del verano. Porque escarbé la tierra con ellas, grano a grano, su maíz llenó de soles mis manos. Muchas veces de niño trepé al árbol y sacudí con fuerza los brazos y cacareé la dicha de tener primero el tibio huevo torneado de blanco. Por cierto, no son estas las aves que vio Baudelaire en nosotros. Tampoco guardan la virtud del ruiseñor de John Keats, ese pájaro no destinado a la muerte. Menos aún la fortuna de la alondra de Quesep, ni conservan algo de las 13 facultades que Wallace Stevens dio en Hermirlo. Nada de eso les ha sido conferido a las gallinas, ningún linaje o atributo más que pisar con nosotros la tierra, de andar por siempre en el suelo picoteando cuencos vacíos de estrellas. Y en esta línea un poema que da título a este libro del cual estoy leyendo, se llama Terral y está dedicado a la abuela Teresa. Dice: sus ojos en la piedra ya son miradas del agua a la noche quieta. De esa mano tomé el sol cenizo de una moneda cualquiera bajo la puerta. Lo que ilumina desde entonces el fogón de leña es la cal insomne de una voz sin riberas. Un geme de fulgor, abuela, un dedal de claridad intensa. En la justa mitad de la memoria, este chocar de trompos del hierro y la madera, y la orina rebosar en el hoyo de las canicas, ese primer brindis de la tierra. Ahora una pelota furtiva colma la distancia del viento, y aviva el grito que la ventana encierra. Muchísimas gracias al poeta, escritor Felipe García Quintero, invitado distinguido de la Feria del Libro en la Universidad Católica. Felipe, te dejamos unas últimas palabras. Gracias por estar en el programa La Loca de la Casa. A ti, Gaby, por la invitación y nada, contento y complacido de estar con ustedes. Sigan en la señal de Flaxo Radio y nos seguimos escuchando por este canal. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.